Quiero invitarle, amén, que pueda estar de pie, si le es posible, y me acompaña a Filipenses, lo tienen en el boletín ahí. Filipenses capítulo 3, versos 1, 17 al 21. Filipenses capítulo 3, versos 1 y luego 17 al 21. La razón de tanto el domingo pasado como en este volver a leer el verso 1 es porque, a pesar de que para los sermones dividimos los capítulos en porciones bíblicas para poder predicarlas, cuando Pablo estaba escribiendo la carta no estaba pensando en eso. Y como les decía, el primer verso es el verso fundamento para todo lo que Pablo está diciendo hasta el capítulo 4 y sus primeros versos. Así que todo está impregnado por esa solicitud de alegría. Así que por eso lo leemos una vez más. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción. Su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. En los últimos sermones aquí en comunión hemos comenzado a ver cómo Pablo define de forma más específica el tema particular de esta carta, que es el progreso del Evangelio en nuestra vida, y lo hemos visto. Por eso ese es el tema esencial de toda nuestra serie, el progreso del Evangelio. Y es que Pablo vez tras vez nos está dando luz de cómo esto se ve, cuál es el fundamento y cómo se entiende esto en la vida práctica nuestra, en el diario vivir nuestro. Ahora, ha expuesto varios principios para que nuestra vida continúe creciendo en la gracia del Señor. Como hemos hablado, el moto o la expresión, el eslogan de nuestra serie es esta idea de que la fe cristiana no es una fe estática, sino una realidad dinámica. Aquello que estamos en Cristo Jesús, tal vez Dios no lo está publicando todo el tiempo, pero nuestras vidas están siendo transformadas y cambiadas por la gracia del Señor. Dios nos ama demasiado para dejarnos como nos recibe. Él nos ama y nos recibe tal y como estamos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Así que parte de su rol principal es transformar nuestras vidas. Y una vez más, escuche bien, no hay nadie mejor que Dios en el negocio de transformar gente. Nadie igual que Él. Él tiene el poder para cambiar vidas y es lo que hace con una especialidad y capacidad maravillosa. Ahora, Pablo en los últimos sermones nos hemos dado cuenta cómo, les repito, describe de forma más específica esa capacidad de progresar en la fe. ¿Cómo se ve eso? ¿De qué manera puedo entender de forma concreta lo que implica caminar y crecer en mi fe? En el capítulo 2 nos decía que parte de esto era entender que en nosotros había comenzado un cambio, formato Christi, era como la iglesia le llamaba. Hemos sido cambiados en nuestro corazón y empoderados por el Espíritu para entonces decidir o querer vivir conforme a Cristo. Así que ahí está una de las primeras señales de Pablo. ¿Cómo se ve una persona que está caminando y creciendo en la fe? Es alguien que día a día desea ser más como Jesús, que desea ser menos como es y más como es Jesús. En palabras del apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Desea ser menos como yo o menos como es Él y más como Cristo Jesús. Ahora, Pablo pasa entonces, después de eso, a decirnos que esto no es una realidad en el capítulo 3, en el capítulo 2, que se hace solo. Así que de repente presenta
a dos de sus mejores amigos, a Epafrodito y a Timoteo. Les dicen, ahí están, se los voy a enviar para que les bendiga, pero antes déjenme explicarles cómo la vida de ellos me ha bendecido y cómo sus vidas son un testimonio vivo de cómo uno de forma práctica, puede desplazar su yo del centro y poner a Cristo Jesús ahí. Uno ama tanto que todos buscan lo suyo propio, pero él no, él busca lo que es del Señor. Timoteo, el otro, ama tanto a Epafrodito que está dispuesto a sacrificar su cuerpo para servirme a mí. Estuvo enfermo y con todo y con eso siguió hasta ver cómo yo estaba. Ellos son dos ejemplos, así que el regalo de la amistad, de rodearnos de personas que imiten al Señor, de creyentes maduros que nos ayuden a caminar y a crecer en la fe, es sumamente importante. Ahora, pasando al capítulo 3, Pablo entonces empieza a mostrarnos y a decirnos que este vivir y ser cambiados por Dios, este caminar cristiano, este andar en la fe, se debe hacer con una actitud bien particular, cargados o llenos de alegría. La invitación de Pablo es que nos alegre el que Jesús esté cambiándonos. Y lo poderoso de la alegría para entonces caminar la fe del Evangelio. Así que Pablo nos dice, alégrense. Ustedes necesitan escuchar alguna de las cosas que yo voy a comunicarles, pero alégrense de que les estoy señalando esto y de que ustedes continúan creciendo en la fe, porque esa es la actitud correcta, la alegría al mirar la transformación de Dios en nuestras vidas. Ahora, luego de esa actitud correcta que debe ser la alegría, Pablo entonces pasó a decirnos que además de nuestra salvación por medio de la justificación, hay dos eventos como parte de esa transformación que Dios hace en nosotros: la santificación, y el domingo pasado habíamos hablado que estaba la justificación, la santificación y algo llamado glorificación. Nos dedicamos a la santificación y hablamos de que lo que Pablo nos está diciendo es que nos enrollemos las mangas y con alegría seamos también partícipes de nuestro proceso de cambio. Que este es algo donde Dios lo inicia, Dios lo termina, pero nos capacita para tú y yo tomar manos en el asunto y empezar a cambiar aspectos en nuestra vida para caminar conforme a la voluntad de Dios. Hoy, en los últimos versos del capítulo 3, con un movimiento espectacular como caracteriza a Pablo, se mueve de la santificación a eso que en la cristiandad se le ha llamado glorificación. ¿Y qué significa eso? ¿De qué trata eso? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Es exactamente lo que Pablo nos va a comunicar entonces ahora. Lo que nos va a decir y nos dice en otros versos más es que parte de crecer y caminar en la fe es tener la mente nuestra, una mente transformada y cambiada, que en vez de estar enraizada en la tierra, está enraizada en los cielos. Ese es el tema de mi sermón hoy: enraizados en el cielo, enraizados en el cielo. Es el tema del sermón. Enraizado es una palabra que implica echar raíces, y ahí el contraste que eventualmente voy a explicar. Echar raíces en el cielo, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Y esa es la idea. Enraizados en el cielo va a ser la expresión que vamos a utilizar para definir lo que Pablo nos está invitando a pensar, a vivir y a actuar para gloria del Señor. Ahora vamos a ver cómo es posible eso. ¿Cómo podemos echar raíces ancladas en el cielo? ¿Cómo podemos hacer esa realidad? ¿Cómo pensar en el cielo es importante para que mi vida sea transformada y para continuar caminando en la fe en Cristo Jesús? En el 2006 hubo un accidente en el que Alex Malarkey estaba involucrado. Tenía 5 años, 5 añitos. Alex tenía 5 añitos cuando su papá, en un accidente de auto, pierde el control y su hijo recibió graves impactos, de manera que estuvo en coma durante 6 meses. Luego de estar en coma por 6 meses y salir del hospital, unos años después, vez tras vez le contaba algunas historias a su papá sobre una experiencia que había tenido cuando estaba en coma. Y su papá tomó cada una de esas experiencias y las grabó en un libro al cual tituló El cielo es real.
Lo triste de esta historia es que se convirtió en un bestseller, como pueden ver ahí, un bestseller rápido, según el Times, un bestseller vendió millones de copias, millones de copias, y obviamente era la historia de un niño que estaba contando que cuando estaba en coma, muerto o no, había visitado el cielo, había conocido a Jesús y había enseñado todo el cielo y cómo él describía el cielo. Así que el libro está diseñado exactamente así, el papá escribiendo las experiencias y las historias que este niño está teniendo. 11 años después del evento, unos 2, 3 años después, o 5 de escribir el libro, su papá, que era pastor, debo escribir el libro, el joven ya adolescente, en una de sus redes, hizo un video diciendo que todo lo que había narrado era mentira, que todo lo que había dicho era falso, que simplemente se había dado cuenta que sus papás no le estaban prestando atención. Y esa fue la manera para hacer que ellos le prestaran atención una vez más. Esto se volvió un escándalo publicitario en todos lados, posibles demandas inclusive, pero resultó que todo lo que él había dicho en el libro era falso. La triste noticia es que el mundo evangélico en los Estados Unidos consumió esta historia de manera voraz. Querían algo que les hablara del cielo. El niño, el muchacho ya adolescente, en uno de sus videos, a pesar de confesar de que todo lo que había escrito era mentira, termina con una expresión importantísima. Le decía a la gente: lo siento, por favor, lean la Biblia. No necesitan nada más que la Biblia. Ella es suficiente para hablarles del cielo. Solo lean la Biblia. Una de las últimas expresiones de Axel después de confesarle al mundo entero que lo que su papá y él habían escrito era totalmente un fraude, era totalmente mentira. De ahí los blogs y los periódicos a través del tiempo comenzaron a apuntar: el cielo es falso, el cielo es falso, el cielo es falso. La esperanza cristiana entonces no tiene ningún fundamento para uno. Mientras que por otro lado, eso estaba sucediendo por otro lado, en la generación actual se define como una generación sin esperanza. Por lo menos, escuche bien, este es el pensamiento de una académica como Eileen Brown, que dice que esta generación, la generación que vemos hoy en día, la generación que se está levantando, es la primera generación a la cual se le pudiera llamar una generación sin esperanza. Y ella ve eso como algo bueno. Mira la esperanza cristiana como un problema, las esperanzas políticas como un problema, y dice: esta generación siente que no tiene nada que ganar, todo que perder, y por eso se lanza hacia sus guerras de justicia, y por eso son tan activistas, porque sienten que no tienen problemas con que su futuro sea totalmente incierto. Mientras ella elogia la realidad de una sociedad o una generación nueva sin esperanza, todas las entidades de salud mental, tanto en Estados Unidos como en América Latina, están alarmados de cómo entre las nuevas generaciones, en particular desde el 2010 al 2020, el rango de la población de 10 a 18 años, la depresión ha subido en un 53%. Y la cantidad de suicidios es inmensa. Lo que desmiente la actitud tan positiva de Eileen Brown sobre que el hecho de que esta generación haya perdido la esperanza es algo positivo. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor? Por un lado, una construcción falsa del cielo que no responde a la Escritura. Por otro, una generación sin evangelio que ha perdido esperanza y no le interesa el tema de la esperanza, pero sufre las consecuencias de vivir sin ella, asumida en la depresión y sin propósito. ¿Qué es lo importante? Que lo que Pablo nos brinda hoy es una clave que logra corregir el error de estas ideas falsas sobre el cielo y que brinda lo necesario para que las nuevas generaciones puedan percibir lo que el evangelio lo hace genial y extraordinario. La esperanza futura que tiene el creyente confesando que la muerte no tiene la última palabra y que la última palabra de todas las cosas la tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo bueno que eso es.
para nuestra vida y cómo nos orienta a la forma en que debemos vivir para gloria y honra del Señor. Entonces, observemos inmediatamente este primer aspecto, porque lo primero que Pablo hace es que nos va a invitar a reflexionar sobre el peligro de tener una mente terrenal. Ese es mi primer punto, una mente terrenal. Miren cómo Pablo nos advierte del peligro de tener una mente terrenal. Cuando empieza nuevamente el verso 1, Pablo presenta el fundamento de toda su exposición, la alegría en Cristo Jesús. Ahora, esa alegría en estos versos, como pudimos leer, esa alegría está sustentada en una realidad que Pablo presenta por primera vez aquí al decirnos que somos ciudadanos del cielo y que eso nos debe brindar a nosotros alegría. Y es una buena pregunta para empezar hoy, una muy buena pregunta. Escucha bien, escucha bien. Esa es la visión del cielo que presenta la Escritura. Esa es la visión del cielo, una visión que te da alegría, te emociona, cambia tu estado anímico, el saber sobre el futuro de todas las cosas, como Pablo lo presenta en estos versos. Te llenas de alegría, la expectativa del cielo. Es algo que evoca, que te alegra, que te levanta, que te ayuda a enfrentar los momentos de aflicción y de adversidad. Es el cielo algo que logra transformar la forma en cómo estás viviendo o estás viendo todo a tu alrededor. ¿Cuál es el rol del cielo en tu vida como creyente? Así que Pablo, como les decía, va a mostrarnos el peligro de no pensar sobre el cielo. El peligro de que no nos llene de alegría pensar en el cielo. El peligro de tener una mentalidad enraizada en la tierra, una mentalidad terrenal. Ahora, por tierra, Pablo está refiriéndose a esta esfera de la realidad en el momento en que vivimos. A este mundo marcado por la caída y sus consecuencias. Marcado por el pecado, por el dolor, por la soledad, por la injusticia, pero sobre todas las cosas marcado por la separación del hombre con Dios. Eso es lo que Pablo se refiere por tierra. Ahora, Pablo le solicita a los filipenses que sigan el ejemplo de él. Miren los versos 17 conmigo. Hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo entonces ruega a los filipenses que empiecen a mirarlo a él y a aquellos que se comportan como él, aquellos que su mente está fijada en las cosas celestiales. Este es el Pablo que en el capítulo 1 nos ha dicho: para mí el morir es Cristo y tiene ganancia. Tengo que pensar entonces qué es más importante: rogar para que Dios me libere y estar con ustedes, o simplemente decir: ok, Señor, que el juicio se dé, que Roma me lleve a la muerte, porque en última instancia no le temo. La muerte implicaría verte a ti, y ese es el anhelo de mi alma. Ahora Pablo reconoce la necesidad de estar, pero aquí una vez más nos presenta la mentalidad de él está puesta en el cielo. Ahora, y pide a ellos que de alguna manera piensen y actúen como estas personas, para luego entonces inmediatamente presentarles a los que no actúan de esa forma. Verso 18: como les he dicho a menudo y ahora les repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Pablo entonces presenta a aquellos que su mente está enraizada en la tierra como enemigos de la cruz, personas que no viven de acuerdo a la cruz. Miren el verso 19: su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. Déjenme una vez más volver a mirar esto ahora, como Pablo está hablando de estos enemigos de la cruz. Lo primero que Pablo entonces hace es decirnos: mira, estos enemigos viven conforme a una actitud opuesta a lo que yo les he presentado y que les he mostrado sobre Cristo al asumir la cruz. ¿Qué significa entonces vivir conforme a la cruz?
¿Qué significa para Pablo que tú y yo vivamos conforme a la cruz? Aquí va, para Pablo vivir conforme a la cruz es estar conscientes de nuestra debilidad y pecaminosidad y a su vez estar altamente conscientes de nuestra dependencia y necesidad de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. De estar conscientes de su salvación y a su vez estar conscientes de la posibilidad del sufrimiento. La idea de vivir conforme a la cruz es saber que no se trata de mí, se trata de Cristo Jesús. En palabras de Pablo a los Corintios, uno buscan señales impresionantes, otros buscan dichos de sabiduría y contenido sabio que los haga más brillantes e inteligentes. Pero lo que nosotros predicamos no son señales impresionantes ni expresiones de sabiduría que haga que la gente se quede con la boca abierta. Lo que presentamos es a Cristo y a este crucificado. Para muchos es locura, pero para nosotros Jesús en la cruz es el poder de Dios libertando nuestras vidas del pecado y garantizándonos el volver a relacionarnos una vez más con Dios. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Pero Pablo entonces dice, si eso es vivir conforme a la cruz, las personas que su mente están ancladas solamente en la tierra son enemigos de la cruz. ¿Quiénes son entonces aquellos enemigos de la cruz? En el contexto de Pablo pueden ser muchos, pudiera estar aquí un rato tratando de identificarlos y hablarles de alguno de ellos. Pueden ser los judaizantes o los entusiastas que piensan y que toman el mensaje de Pablo de la gracia pensando que pueden vivir como ellos quieran y que no hay ningún problema. ¿Qué, Pablo? ¿Cuáles son estos enemigos? Tal vez son todos ellos. Pablo muy bien lo resumen aquí. Esto es parte de lo que nosotros en los grupos pequeños, más que los grupos pequeños, realmente en las reuniones de hombres y mujeres hemos estado mirando como iglesia. Y usted, una vez más, ¿cómo ser enemigo de la cruz? Reduciendo la cruz. Reduciendo la cruz. Esa imagen para muchos de ustedes es una imagen ya conocida. Reduciendo la cruz. ¿Cómo se vuelve un enemigo de la cruz? Cuando por un lado piensa que soy yo el que logra alcanzar y de quién depende mi salvación. Que son las cosas que yo hago, lo que yo realizo, las acciones que llevo a cabo. Pero por otro lado, también me convierto en enemigo de la cruz cuando minimizo mi pecado. Cuando pienso que no es tan serio. Cuando pienso que no es tan importante. En el momento en que minimizo mi pecado y no veo la seriedad del mismo, ahí estoy minimizando la cruz del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque mi pecado fue lo suficientemente serio para llevar a Jesús a morir en la cruz para poder libertarme a mí de las consecuencias y de las garras de mi propio pecado. Si es tan pequeño, su sacrificio no tiene tanta importancia. Pero debido a la seriedad de mi pecado, a lo grande de mi pecado, a lo serio y a las consecuencias tan graves de mi propio pecado, la muerte de Jesús para mí es gloriosa, es inmensa y es maravillosa, porque allí está logrando lo que yo no podría hacer. Y está logrando lo que mi alma tanto anhela. La posibilidad de relacionarme una vez más con mi Padre Celestial, llamarle Padre, que Él me llame Hijo y poder experimentar su presencia amorosa dentro de mi vida. Y eso es glorioso y maravilloso. Ahora Pablo no solo nos habla de estos enemigos que minimizan la cruz, sino que nos brindan unas características de estos enemigos que la minimizan. Y aquí está la idea de cómo pareciera que primariamente los que minimizan la cruz son los que minimizan su pecado. Se dice su destino es la destrucción. Lo primero que les dice, su destino es la destrucción. No tienen esperanza ni perspectiva clara del futuro, porque no actúan conforme a el futuro.
están anclados solamente en el presente. Esta es una característica interesante de nuestra sociedad, muy buena, de nuestra sociedad contemporánea, moderna. No tienen esperanza, no tienen perspectiva clara del futuro, porque no actúan conforme a ella. Lo único que les interesa es el presente. En nuestro alcohol popular esto se ve más fuerte que nunca. ¿O acaso la invitación del nuevo disco de Bad Bunny no es a vivir el presente porque no saben lo que va a pasar mañana? Esa idea de que lo único que interesa e importa es el aquí, es el ahora. Por lo tanto, si lo que importa es el aquí y el ahora, disfruta sin consecuencias según ellos el aquí y el ahora. Por eso lo segundo que Pablo dice es: su Dios es su estómago o sus deseos. Son sus deseos los que les controlan. Son todos sus deseos terrenales que no apuntan a lo que Dios desea para ellos. De nuevo, recuerda que por terrenales hablamos de todo lo que implica este mundo caído, el pecado y las consecuencias del mismo en esta sociedad. Así que lo que está recordándonos es ese sentido de cómo los deseos de los pecadores o los deseos de los que su mente está anclada en la tierra, sus deseos se convierten en su Dios. Y nos recuerda la advertencia de Calvino cuando decía que nuestro corazón es una excelente y maravillosa fábrica de ídolos. Aunque cuando Calvino existía no existían fábricas, esto se inventa en Inglaterra varios siglos después. Así que lo más que Calvino conocía en Ginebra eran lugares de artesanías o talleres de artesanos, que lo hace más seria aún la expresión. En la fábrica tú construyes y haces cosas para producción masiva. En el taller de un artesano tú le das su dedicado tiempo, tú lo montas y lo realizas para que sea una pieza única y exclusiva. No hay dos iguales, porque el artesano haciéndolas logra alcanzar ciertos aspectos cruciales de exclusividad en cada una de las piezas. Le prestan mucha atención a los detalles, lo que está haciendo. Y es casi Calvino diciendo: así somos nosotros. La tendencia de nuestro corazón es a construir ídolos y a dedicarle todo el tiempo y a tener todo el tiempo para irlos formando y abrazándolos y tomándolos y adoptándolos como parte de nuestra vida. Y ahí está. Sus deseos son sus ídolos, son sus dioses. Piensan en cosas terrenales, son incapaces de darse cuenta de la seriedad de su pecado, lo minimizan. Y al minimizarlo muestran que su deseo y su inclinación está directamente hacia allá. Y por lo tanto, número 3, se enorgullecen o se glorían en su vergüenza. Son dos palabras que serían totalmente contrarias. Gloriarse en la gloria, en el sentido escritural en la Biblia, es en Dios, pero se glorían no en Dios, sino en su propia vergüenza, en las acciones incorrectas que ellos están haciendo. Sus acciones los hacen sentir bien, sin embargo en realidad son actos vergonzosos. Entonces ahí va Pablo con esta imagen fuerte nos dice: estas son las consecuencias de una mente anclada en la tierra. ¿Se pudieran haber creyentes con mentalidades terrenales? Pablo les recordará a los romanos que sí. Porque parte, y escucha bien, del progreso cristiano es reconocer que todos nosotros tenemos algo en nuestra mente que nos ancla a esta tierra, en el sentido de mentalidad terrenal. Y que parte del progreso cristiano no es que cuando el Señor te salvó por su gracia, inmediatamente puso un chip nuevo en tu mente y ya tu mente es totalmente celestial. Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, nos reconoce y nos invita a entender que esto es un proceso continuo de que nuestra mente sea transformada a la mente de Cristo. Romanos 12:2, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, una voluntad buena, agradable y perfecta. Así que lo que nos invita Pablo a decirnos: todos tenemos algo en nuestra mente de arraigado en la tierra. Todos tenemos algo de eso que Él está presentando. El progreso
del Evangelio en nuestra vida es en la medida en que nuestra mente está siendo cambiada para que nuestros deseos no sean los deseos terrenales, sino sean transformados por deseos celestiales, por los deseos del Señor. Que nuestra mente sea cambiada para anhelar y desear lo que proviene de Dios y no lo que proviene o propicia este mundo caído, para amar apasionadamente lo que Dios nos da y aborrecer con pasión y fuerza lo que esta sociedad y mundo caído nos ofrece y nos propone. Pero esto es sumamente complejo, y es por eso que Pablo entonces nos va a presentar esto como un proceso y nos va a mostrar la idea de esta realidad de transformación continua en nuestras vidas, al decirnos que la solución entonces es tener una mente celestial. Una mente celestial. La imagen que les hablaba ahorita una vez más de este muchacho, lo triste que nos presenta, de este niño que de nuevo escribieron cuando ya era casi adolescente. Siendo adolescente públicamente dice que fue un engaño, que fue falso. Lo triste de esta historia no es solo el engaño de este niño, probablemente el de su padre. Lo triste de esta historia es el mundo evangélico abrazando esto sin darse cuenta que lo que necesita saber sobre la esperanza cristiana está en la Escritura, es tan clara en la palabra del Señor. Lo que revela es nuestra necesidad y ansiedad de esperanza, pero otra vez revela a su vez un mal peor: nuestro deseo de dominar conociendo plenamente lo que va a suceder allá. Ahora, lo que este libro y todo su escándalo produjo es la reacción de personas que dicen: ven, ese es el problema con el cristianismo, su visión del cielo no es correcta y está mal. Esto levantó inclusive a muchos teólogos cristianos a decir: ese es el problema, hemos perpetuado una imagen del cielo que es platónica, que no es correcta, que habla de una realidad muy espiritualista, y el cielo está más arraigado a la tierra, más tiene que ver con elementos sociales, con elementos de transformación aquí y ahora, y empezaron a burlarse de algunas de las ideas más clásicas de la fe cristiana. Algunos piensan que la idea cristiana del cielo y de la esperanza de un cielo en el cual vamos a estar en la presencia del Señor es el pensamiento de una élite rica que nunca ha sufrido y por eso mira el cielo en esos términos. Si realmente estuvieran más conscientes del sufrimiento, su término del cielo estaría más construido por la transformación y por la justicia en medio de la adversidad. ¿Y qué pasa con los grandes signos de la iglesia? Que se han escrito bajo la pluma de personas cargadas de sufrimiento en medio de los males de este mundo. ¿Qué de los tantos signos donde la esperanza del cielo se ha convertido en la fuerza y en el combustible para poder enfrentar todas las adversidades que enfrentan durante esta vida? ¿Qué de ese famoso himno sobre lo que tiene como título Yo espero la mañana? Que aquí va. No voy a cantarlo porque si no debería terminar el sermón ahí todos himnos. Así que déjeme convertir el himno en poema y tal vez recitarlo y sea mejor. Yo espero la mañana. Yo espero la mañana de aquel día sin igual, de venturas inefables y de gozo o alegría eternal. Esperando otra vida sin dolor, donde me dé la bienvenida mi Jesús, mi Salvador. Yo espero la victoria de la muerte, el fin triunfal, recibir la eterna gloria y mis sienes coronar. Yo espero ir al cielo, donde reina eterno amor. Peregrino soy y anhelo la morada del Señor. Pronto espero unir mi canto al gran coro celestial y espero cambiar mi llanto por un canto angelical. Pablo nos presenta la importancia de una mente celestial o pensada en el cielo. Nos plantea la necesidad de eso, de una mente arraizada en el cielo. Escúchalo bien, no se trata
de un cielo terrenal el que construyamos, sino se trata de que el futuro cristiano es una tierra celestial. De nuevo, no se trata de un cielo terrenal, la visión de la Biblia, sino de una tierra celestial. El cielo es la esfera de perfección, donde está la presencia de Dios. Es el punto principal, la meta, el telos cristiano, la presencia de Dios. Estar delante de Él. Ese es el gran tema de toda la Escritura. El cielo y la esperanza cristiana es primariamente estar en la presencia de Dios. Una vez más, la esperanza cristiana primariamente es alcanzar la presencia plena y completa de Dios. Y está la Escritura llena de eso. En Génesis 1, 2 y 3, todo el lenguaje es un lenguaje de intimidad y de compartir presencia. Adán y Eva disfrutan de la presencia de Dios. Una vez pecan, se esconden. ¿Por qué se esconden? Escuchamos que tú venías, que tu presencia se acercaba y tuvimos miedo. El lenguaje es sobre la presencia. Los salmos están llenos de esa realidad. Cuando apuntan a la idea de la salvación es vista como disfrutar el gozo que se siente en la presencia del Dios Todopoderoso. Es estar en su presencia. Es más, cuando Jesús apunta constantemente a sus actos de misericordia, tiene que ver con devolverles a los necesitados la presencia maravillosa del Dios Todopoderoso. Es más, la cruz es imposible pensarla sin la idea de alcanzar la presencia de Dios. Piénsalo conmigo. Es la idea de Jesús enfrentando a todos aquellos enemigos que nos separan de la presencia de Dios. Nuestro pecado, principalmente, echado sobre Él. El efecto del pecado, la separación con Dios. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimento tu abandono, tu falta de presencia, para que los que son lavados con mi sangre jamás tengan que pronunciar estas palabras, porque han logrado recibir el regalo más grande, que es esa presencia maravillosa. Es más, esto está tan arraigado en la mente de los evangelios, que cuando Jesús muere, lo primero que los evangelistas dicen sobre el efecto de su muerte es que el velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios ha sido roto. Tanto que entonces Jesús les decía a ellos: yo me voy a enviarles a un consolador para que esté con ustedes. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, va a llenarlos a ustedes. Hechos 2, su presencia viene a habitar dentro de la iglesia. Y es el lenguaje que Pablo va a utilizar. Pero quiere darse cuenta que esto es más que los evangelios en Apocalipsis. Cuando termina la gran declaración del final, la esperanza cristiana no es otra cosa que ese gran señalamiento de Dios diciendo: ahora yo habitaré en medio de ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi presencia va a llenarles plenamente. Entonces esa es nuestra esperanza, es primariamente la presencia de Dios. ¿Cuál es la esperanza cristiana? Es saber que un día, sea que muera o sea que Él regrese, no importa lo que suceda primero, sea que muera o sea que Él regrese, un día voy a ver cara a cara a mi Dios. Voy a ver su hermosura. Voy a contemplar plenamente su presencia. Voy a sentir el poder inmenso de su santidad y voy a disfrutarlo. Voy a adorar en amor y pasión a mi fiel Salvador, junto con todos los ángeles que están día y noche cantando y glorificando al Dios Todopoderoso. Voy a deleitarme y a disfrutar de la presencia de mi fiel Salvador. ¿Cómo eso afecta nuestra vida aquí ahora en nuestro caminar cristiano? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Están apuntadas hacia tu esperanza? Si tu esperanza es la presencia de Dios, tus prioridades están apuntadas hacia allá. Es tu anhelo y tu deseo diario el sentir
o el sentirte alegre y afortunado de que ya puedes disfrutar su presencia, pero a su vez con esperanza de que un día la vas a disfrutar plenamente. Puedes sentir la alegría de que ya puedes disfrutar de su santidad y de su gracia maravillosa cuando doblas tus rodillas, cuando abres la Biblia, cuando cantamos en comunidad, cuando nos reunimos como iglesia. Ya puedes sentir el regalo inmenso de no estar separado de Dios, sino estar unido y reconciliado con Él. Te llena eso de alegría, pero a su vez te hace desear continuamente estar más tiempo delante de su presencia, y te llena de esperanza el saber que un día estarás disfrutando de la plenitud completa de la presencia de Dios, viéndolo cara a cara y abrazando a tu Salvador maravilloso y glorioso, a Jesucristo. Que eso puede suceder mañana si el Señor nos llama a su presencia, o mañana si decides regresar a la tierra. La pregunta es: ¿estás viviendo dirigido por esa esperanza? ¿Es tu prioridad de vida vivir de acuerdo a esa esperanza? Para Pablo es tener una mente celestial, saber que nuestra ciudadanía está en los cielos. Toda mi mente está en la presencia de Dios y la persona de mi fiel Salvador Jesucristo. Ahora déjenme culminar con estas últimas 2 expresiones de Pablo. No es como este niño pensaba, que narra la vida de una hermanita que nunca tuvo, que tenía alitas y volaba. En el libro lo dice así: tenía alitas y volaba alrededor del palacio celestial. Nuestra vida en el cielo no es una vida incorpórea, es una vida corporal, pero con cuerpos resucitados y transformados para la gloria del Señor. Lo primero es su presencia, y luego lo que se desglosa de esa presencia maravillosa es lo que Pablo va a decir al final. Verso 20: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, el Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Aleluya. No solo vamos a disfrutar de la presencia del Señor, sino que nuestra principal razón en el cielo es disfrutar de la presencia del Señor, mientras simplemente observamos que Él transforme y cambie todo para la gloria de su nombre. ¿Cómo levantarse mañana con amenazas de destrucción nuclear en el mundo y decir: la ansiedad no va a golpear mi corazón? Si muero, voy a ver a mi Salvador cara a cara, y a disfrutar de la inmensidad de su presencia y de su gloriosa santidad. Y un día Él resucitará mi cuerpo, transformará toda su creación, y podré disfrutar de Él eternamente, para siempre, para gloria y honra de su hermoso y maravilloso nombre. ¿Cómo vivir este presente entonces? Este presente con esa esperanza de futuro. ¿Cómo hacer la prioridad en mi vida? Que lo prioritario en mi vida sea lo que realmente es la presencia maravillosa del Señor. ¿Cómo hacerlo? Pablo culmina diciéndonos que el propósito del Señor es formar nuestras vidas y darnos el cuerpo de Cristo. Yo no sé si en el contexto de Filipenses usted lo agarra, pero se lo voy a explicar. En el 2 Pablo dice: Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó para tomar tu forma y la mía. Tu forma y la mía. Sufrir la enfermedad, sufrir el desgaste, sufrir la ansiedad, sufrir el impacto del pecado aunque no pecó, sufrir las consecuencias del pecado, el llevarlo por encima de Él y sentir esa separación del Padre. Sufrió todo eso al tomar nuestra forma para salvarnos. Y un día transformar nuestras vidas para que tengan la forma de Él. Él se sacrifica, toma nuestra forma para transformarnos a nosotros y darnos la forma de Él, poner el cuerpo glorificados para poder disfrutar y gozar de ese Dios maravilloso y glorioso. Esa es la esperanza cristiana.